El ejercicio de hoy vamos a hacer un arranque y paro en el programa de GX Word 2 para la versión de PLC Mitsubishi. Vamos a agregar un nuevo programa. Podemos poner cualquier tipo de serie que tengamos nosotros. Si no tenemos ningún PLC, no importa el que pongamos. Yo recomiendo que pongan el FX, que es de los más sencillos. Perdón. Y lo dejamos default el FX1, proyecto simple en lenguaje de escalera. Este lo vamos a omitir de momento, este ya es un poco más para otro tipo de ejercicios. No vamos a guardar ningún programa, nos dice que si queremos guardar el proyecto, no tenemos ninguno, así que le ponemos, esperamos que cargue el programa. Tarda un poquito en cargar. Una vez cargado el programa, lo que vamos a hacer aquí es el PLC. Normalmente de la versión de Mitsubishi, los contactos o las entradas se manejan por X y las salidas se manejan por Y en esta versión. Entonces, la versión que pusimos, que era el FX1, normalmente tiene desde 6, 8, 12. Creo que la versión que puse, el 1 es de 12 entradas y 8 salidas. Entonces, si tiene 2 entradas, entonces las entradas serían desde X0 hasta X12. Y si las salidas son 8 salidas, se marcaría desde Y0 hasta Y8. Los relevadores internos que maneja se manejan por M0. Tiene 256 caracteres, entonces puede ser desde M0 hasta 253 o 56. Ahorita ando un poco perdido en eso. Pero esos son los que marca. Entonces, como vamos a ocupar solamente un relé aquí, podemos poner el M0 o el M1, que es el que nos va a activar ya sea un motor o una lámpara. El ejercicio va a ser sencillo y poco a poco vamos a ir nos metiendo más adelante en cuanto a hacer más funciones del programa. Y después, ahorita lo vamos a hacer en forma virtual. Vamos a hacer una simulación, pero yo tengo el PLC, entonces más adelante vamos a hacerlo con un PLC en físico. También tengo lo que es el motor con el variador de frecuencia. Tenemos un variador de pasos con un motor de pasos que también lo vamos a utilizar. Tenemos algunas lámparas, algunos sensores y algunos cilindros que también tenemos. Entonces poco a poco vamos a ir haciendo ejercicios y vamos viendo las funciones. En el canal iré subiendo imágenes de las funciones que tiene el PLC Mitsubishi para irnos adentrando un poco. Tal vez igual incluya unas guías más adelante, algo básico para que se vayan adentrando un poco en el funcionamiento del PLC, para ya sea un ejercicio para la escuela o para alguien que le pueda servir, ya que yo sí pues realmente batallé un poco en adentrarme y a veces no daba con los programas. Entonces quiero aportar también algo de lo que he aprendido. Recuerdo que mi maestro me decía que en la programación de PLC normalmente puedes hacer diferentes tipos de configuraciones. Mientras sea el resultado final que funcione, se maneja mucho la lógica. Entonces, por lógica, tú vas a hacer la configuración a como tú lo creas posible en ese momento. Después te vas a ir adaptando y lo vas mejorando, pero mientras el resultado sea el mismo, pues está bien ejecutado. Ya nada más hay que cambiarlo y hacerlo un poco más presentable ante algún proyecto que quieran presentar. Bueno, empezamos. Empezamos con aquí tenemos el recuadro. Estos son los recuadros que tenemos. No necesitamos agregar otro tipo de programas. Hay unos programas diferentes. Este me gusta. Por ejemplo, yo manejo el Alan Bradley. El Alan Bradley tienes que arrastrar el archivo para estarlo agregando. Y en este no, en este tenemos la opción de que podemos agregar desde los números del teclado
o directamente con dos clics en la barra que tenemos aquí más remarcada con azul. Entonces le damos dos clics. Estos recuadros los vamos a omitir de momento. Aquí donde vamos a tener la numeración de los contactos abiertos, cerrados, el contacto de la bobina y el enclavamiento. Entonces son solamente 4 herramientas que vamos a utilizar. Ya sería el contacto abierto, contacto cerrado, el enclavamiento y la bobina. Entonces empezamos, puedes empezar ya sea con un paro y un arranque, o un arranque y un paro. Pueden ser diferentes las dos opciones, mientras sirvan para el mismo propósito, no importa el orden. Pero aquí lo vamos a empezar con un contacto cerrado. Empezamos con X0. Ya lo tenemos en el X0. Aquí puedes agregar, aquí mismo puedes meter el contacto abierto, o te puedes ir brincando unos renglones. Si lo quieres, como es muy corto, podemos apartarlo aquí, porque tal vez vaya a poner una imagen donde voy a poner que este es el paro, este es el arranque, aquí está el relé, la entrada del relé y la bobina, que ya sea la función del motor o de la lámpara, para que lo visualicen antes de hacerlo y tengan una idea de cómo es la función. Entonces, contacto cerrado, dos clics, abrimos el normalmente abierto y le vamos a agregar el X1, ya que ya utilizamos el X0. Entonces utilizamos la entrada de X1. Aquí mismo podemos agregar el mismo, no importa, para el relé. Entonces aquí vamos a agregar lo que viene siendo la forma para la bobina. Entonces aquí vamos a agregar el M0, que es el que vamos a utilizar. El relé que vamos a utilizar es M0. Ya se nos queda aquí automáticamente en el M0. Para el enclavamiento sí tendremos que hacer el recuadro este azul y vamos a ponerlo por abajo del contacto abierto. Le damos un clic y aquí nos queda parejo. Entonces el que nos va a dar la forma del enclavamiento, hay dos formas: darle dos clics, buscar la forma, le damos clic y le vamos a poner el enclavamiento del M0, que viene siendo este que está aquí. Vamos a agregar este mismo M0 aquí. Y la otra sería, aquí mismo nomás le damos el codo azul y nos vamos al que dice SF5. Le damos un clic y automáticamente ya nos puso para hacer el enclavamiento. Ya nada más hay que agregarle la nomenclatura de M0 y ya está el enclavamiento. Ahora tenemos unas líneas que están aquí desaparecidas y no entran, y cuando queramos hacer la compilación nos va a marcar un error de que no funciona. No hay ningún problema, solamente resetamos estas mismas y nos vamos aquí y nos va a agregar las líneas con el F9 y ya. Si le llegan a borrar, no pasa nada. Si llegan a borrar una línea de este lado, no pasa nada. Aquí está para que borres la línea, para que habilites ya sea en forma horizontal o vertical. Aquí, una vez que ya están las líneas marcadas, nos vamos aquí mismo en la siguiente línea, abrimos otro contacto, vamos a poner un contacto abierto y va a ser el mismo de la numeración de M0, que es el que va a activar para que nos deje encendida la lámpara o el motor. Y aquí mismo vamos a hacer lo mismo, vamos a meter la misma función de la bobina aquí, solo que aquí ya vamos a agregar una salida. Recuerden que las salidas que manejamos es de Y0 hasta Y8, entonces vamos a meter Y0. Bueno, vamos a cambiarlo, vamos a ponerle Y2 para no tener tantos números iguales. Y2, no importa, si hace Y2, Y3, Y4, Y5, mientras llegue hasta el 8 para que nuestro PLC llegue funcionando. Aquí virtualmente podemos utilizar todos los caracteres que tiene el programa, pero ya en físico es diferente. Vamos a trabajar según lo que tenga nuestro PLC. Entonces aquí ya quedó configurado
es un paso fácil. Es el paro, el arranque, el relé, el enclavamiento del relé, el que nos va a mandar la señal y nos va a mantener encendida la lámpara, ya sea la lámpara o ya sea el motor que tengamos conectado. Para esta función que se ve en gris, tenemos que hacerle una compilación o para que se quede registrado que ya guardamos el archivo que se quedó aquí. Vaya, para que se queden los cambios guardados. Le ponemos en compile, le ponemos donde dice build. Aquí si nos vemos nos marca que es el F4. Ya conforme va pasando el tiempo vamos a estar utilizando más el teclado y no estar haciendo estos pasos. Pero por lo pronto vamos a usar estos. Le damos F4. Aquí quiere decir que ya está, se puede decir que ya está guardado el proceso aquí. Y de este paso ya automáticamente nos podemos ir a la versión online para pasarlo al PLC, leer el programa que tenemos en el PLC, verificarlo. Esta función que aparece aquí es para tener la función cuando tenemos conectado el PLC en físico y lo tenemos en virtual. Ahorita solamente vamos a utilizar el simulador que viene siendo el recuadro azul como de una PC. Le ponemos Start, empieza el simulador, hace una carga virtual, le ponemos que vamos a cerrar el recuadro, se lo remarcamos para que se cierre automáticamente el recuadro al momento de que se complete los datos. Este sí se queda aquí, es para verificar que está trabajando, está en Power Run, está bien. Ahora para hacer la función del simulador tenemos la forma del device, es el que vamos a abrir. El que dice Modify Device es el que nos va a servir para hacer como la botonera del arranque del motor o de la lámpara. Aquí solamente le damos un recuadro. Si se fijan, aquí marca X0, X1, le marcamos aquí y automáticamente se pone X0. X1, donde lo pongamos el recuadro nos va a marcar M0. Entonces, para arrancarlo, tenemos el contacto cerrado que ya está activado, que quiere decir que está mandando señal. Solamente ocupa la señal del contacto abierto para que active el relé, haga el enclavamiento, mande la señal y deje encendida la lámpara. Entonces, el X1 le ponemos ON y automáticamente nos manda la señal de la lámpara. Pero aquí tenemos activado el botón. Cuando marca el recuadro azul nos puede dar el ejemplo de que es como un tipo switch, pero como nosotros usamos un pulsador no ocupamos el switch, para eso hicimos el enclavamiento. Entonces este lo deshabilitamos y como quiera se queda enclavado el archivo, la lámpara o el motor. Para poder apagar esto tenemos que regresar al contacto cerrado y le vamos a dar un clic y nos va a apagar automáticamente la lámpara o el motor. Para hacer la función nuevamente tenemos que dejar activado el contacto cerrado, que se quede en azul. Una vez que se quede en azul, procedemos a hacer nuevamente el encendido por X1, le damos ON y ya se quedó enclavado. Quitamos el recuadro, ya quitamos la pulsación y aquí vamos otra vez y lo apagamos. Automáticamente se apaga y esto sería todo. Una vez finalizado el proceso, volvemos aquí al recuadro del Start, cortamos y ya nos deja otra vez la versión del simulador para empezar a hacer otro ejercicio. Después de ahí nos vamos a ir donde dice Find y donde dice Find vamos a cambiar
vamos a buscar las instrucciones que necesitamos. Pero esto ya sería para otro tipo de ejercicios. De momento sería todo y nos vemos en otro próximo ejercicio.